es justamente para hablar de aquello. Todos podemos cometer un accidente, ¿cierto? Todos podemos de alguna u otra manera ser parte de un accidente, pero cómo tú reaccionas ante ese accidente demuestra tu calidad humana. Y lo que ocurrió en Coronel es, pero absolutamente deleznable. Pongan atención al siguiente video y lo comentamos al regreso. Mira, se da una intersección en la calle, fíjense en ese auto blanco y es lo que ocurre. Lo arrolló derechamente y la persona lamentablemente termina azotando su cabeza contra la vereda y el auto blanco se da a la fuga. Se da a la fuga, queda la bicicleta tirada, queda el hombre inconsciente, tiene que ser asistido por el entorno, por los vecinos que se dan cuenta de esta situación, pero el auto blanco lisa y llanamente huyó del lugar. Eduardo Monse, Alberto, estamos hablando de una situación que a todos nos puede pasar, ese fue el inicio de esta conversación, pero la actitud posterior, si tú cometes una situación como esa y te das a la fuga, estás hablando claramente de una situación que pone en riesgo la vida de la persona, el ¿no? atropellado, el señor de la bicicleta, tenía 62 años. Tiene 62 años. Alberto, aquí desde el punto de vista legal, después nos pasemos al lado humano, que uno no lo puede separar, pero desde el punto de vista legal. Bueno, agrava absolutamente la falta. Primero, el conductor no tiene ningún tipo de cuidado, efectivamente, en parar en ese cruce y después deniega el auxilio. Eso, o sea, el tema de denegar el auxilio, hoy día se han subido las penas. Finalmente la agravan a esta persona que supongo que ya tiene la patente y todo, su situación procesal va a ser mucho más grave. Incluso si él no le hubiera causado lesiones, esto hubiera pasado más bien a un problema de policía local. Esto claramente pasa a la justicia penal de inmediato. Ya, primero por el atropello, ya por las lesiones, pero también por esa actitud de denegar el auxilio, darse a la fuga. Porque uno podría discutir quién tiene privilegio en este cruce. Ya, podríamos discutirlo. Pero más allá de eso, de que si la responsabilidad es del ciclista o del auto, detente, po. Si estás viendo que tú vas con un auto y arrollas a un ciclista, aunque la culpa sea del ciclista, detente a ver qué pasa. ¿No le parece que eso es lo mínimo más allá de cualquier marco legal? Es como lo que a uno se le ocurriría. No, y acá el contexto... Tenemos una situación, me bajo a ver qué le pasa, ¿lo puedo ayudar, no lo puedo ayudar? Después veremos la responsabilidad, pero hay una cuestión humana antes. Y el contexto acá es clave. Hay una persona que iba sola en su bicicleta, lo atropella, ¿cierto? Que de cierta manera ve que queda inmediatamente inconsciente. Acá no hubo un peligro de linchamiento, ni mucho menos que uno dice, oye, no me bajé porque me dio miedo. No había nadie y lo dejó desamparado a su suerte. O sea, él sigue como si nunca lo hubiera atropellado. Eso es lo increíble. Vamos a contactar a Héctor, es el hijo de esta víctima, de este cobarde atropello. Héctor, te estamos escuchando, estamos con Eduardo, con la Monse, con Alberto acá en el Buenos Días a Todos. La primera pregunta, ¿cómo está el viejito? ¿Cómo está tu papá? Aló, buenos días, lo escucho despacio. Héctor, ahí te voy a hablar, no sé si me escuchas mejor. ¿Cómo está tu padre? Es la primera pregunta que te queremos hacer. Wow, puta difícil, yo estoy acá de trabajo en Antofagasta, me la he llorado toda, estoy aquí en la minera, pedí permiso para poder hablar con ustedes. Mi papá está mal todavía, tiene una fractura en el cráneo, pasó a pabellón, le intervinieron, el cartílago de dentro de su oído le salió para afuera y perdió parte de su oreja y parte de su cara también, y tiene una fractura en el cráneo, todavía está hospitalizado, ya está un poquito mejor, sí, ya ayer despertó. Y yo mal, indignado porque, bueno, cualquiera nos puede pasar que podamos tener un accidente, pero mínimo un poquito, por último, cierto, de humanidad y de defendernos, ¿me entiendes? La mujer que atropelló a mi papá se dio a la fuga, cierto, primeramente, arrancó, llegó a su casa y de ahí sale el papá vuelve manejando el auto como encubridor diciendo que él venía manejando. No tenía licencia, ella más encima. Eso es un dato muy bueno, Héctor. Y no teníamos ese dato, porque yo me conseguí, a mí me llegaron las cámaras al tiro, a los 3 minutos tenía yo los videos y todo el accidente, la patente, todo. Tengo hasta ahí de la dirección de ella, el nombre, todo. Pero Héctor, resulta, mire, cuéntanos eso. Yo quiero saber que cómo el fiscal lo dejó libre a la hora después, siendo que mi papá todavía no lo pasaba ni a pabellón, y papá había se muerto. Héctor, perdona que te interrumpa. Estamos hablando con Héctor, hijo de este señor de 62 años que fue atropellado y que no recibió ningún tipo de asistencia. Es el video que estamos viendo. A ver, cuéntanos detalles, porque claro, nosotros no teníamos ese dato. Primero, tú ya lograste establecer que es una mujer y que no tenía licencia y que después el padre de ella se hace pasar como el conductor. Cuéntanos ese detalle. Sí. El papá llegó manejando el auto de vuelta al accidente diciendo que él fue, y fue mentira. ¿Por qué? Porque amigos míos siguieron el vehículo hasta allá, lo cual se devolvió él conduciendo y echándose de la culpa. Yo creo que ahí él está encubriendo un homicidio frustrado. ¿Entiendes? Agrava más el delito. ¿Este señor dónde fue? ¿Dónde fue en el auto? ¿Fue a la esquina? ¿Fue a Carabineros? ¿Fue al hospital? ¿A dónde llegó con el auto él manejando?
¿Quién? Hasta el accidente. Hasta esa esquina. Volvió al lugar. Volvió. Sí, volvió. Ya. Ah, Su a ver, hija- para su entender hija la llegó a su secuencia. casa y como no Ya. tenía licencia, claro, él volvió como que él venía manejando con licencia. Perfecto, ya ¿Y cuánto tiempo después volvió? Puta, como a la media hora sería, 20 minutos. ¿Y tu papá ya no estaba ahí? ¿Ya lo habían Mi logrado papá se auxiliar? fue por sus medios, vecinos lo ayudaron. Imagínense, vecinos lo ayudaron porque no paraba de sangrar. El impacto que tuvo lo tuvo todo en su cabeza. Claro, acá en la parte de la orejita. ¿Y quién fue testigo de que un hombre manejaba el auto y volvió a esa esquina donde ocurrió el atropello? En las cámaras se ve también, si usted ve bien las cámaras, se ve que ella iba manejando, lo cual yo le di esa información al carabinero y carabinero la confrontó y hasta que dijo la verdad ella. Ah, ya. Ahí Que ella reconoció. venía manejando y ella reconoció. En el cuartel policial ella reconoce que ella era la que venía manejando. ¿Mayor de edad ella? Sí, ella, sí, Pero pues sin ella documento. tendrá unos 40 años. Ah. Estaban los No, dos sí. detenidos con su papá, pero a la hora después se fueron los dos para su casa como si nada. A ver, Y dame un ella segundo, sin Héctor. documento. ¿Por qué ocurre O eso? sea, hay varias cosas. Lamentablemente esta es una conducta bastante usual, el cambiar el conductor. Por ejemplo, ocurre en situaciones donde hay menores de edad que van conduciendo, personas que van con la alcohol, pipa. o personas que, por ejemplo, ya tienen los documentos retenidos por 6 meses, etcétera, y cambian con el copiloto. Acá es más grave aún porque ella conscientemente va a la casa, le pide a su Sí. papá seguramente y cambia el conductor. Cuando uno Sí. anda sin licencia de conducir, no la tiene, eso es una presunción de culpabilidad. Entonces cambia el Sí. peso de la prueba, es súper importante aquello. Entonces, cuando uno no va con los documentos al día, uno se presume culpable ante el tribunal. Y acá efectivamente lo que dice Héctor, ¿cierto? Es bastante relevante porque acá podría configurarse una especie de cuasi delito o una tentativa de, al menos de lesiones graves, porque cómo quedó el padre. Claro, una fractura de cráneo, parte de la oreja Pero destruida. las leyes que han cambiado recientemente, yo entiendo que en el caso de ingesta de alcohol hay un cambio en la perspectiva sobre la responsabilidad. La pena, sí, claro. Pero aquí estamos ante la situación de una persona que resultó herida, ¿no? Una persona que se paró, se sacudió y dijo, oye, sí, pucha, O sea, que inconsciente. se me rompió el reloj. Estamos hablando de una situación más compleja, porque en el momento que ocurre esto no sabíamos qué iba a ocurrir con la persona atropellada. O sea, es bastante La increíble denegación que, de auxilio. es bastante increíble que el fiscal solamente haya ordenado la citación al tribunal y ¿Eso no por se haya qué? dejado presa Y a la alcoholemia persona. se habrá hecho, ¿no? Esperemos que se hayan hecho Estamos los... escuchando... Pero ella confiesa, finalmente, Pero Sí, a Carabineros. apretado. ella confiesa, Carabineros, que la que estaba manejando era ella. Entonces, Ese en otro rigor, delito, por eso yo digo, ¿cómo el fiscal? Quiero saber quién es el fiscal que dio la orden que lo soltaran. Porque imagínese usted hoy día atropella a un perro, la ley Cholito, ¿cierto? Lo hace, sí, es cierto. Imagínese, era un ser humano, él no es un perro, quedó botado como un perro. ¿eh? Tiene razón, Héctor. Estas Sí. personas deberían haber quedado detenidas y pasar a control de detención el día de hoy. Deberían. Y ahí se ven las pero, cautelares. yo voy a llegar hasta la pero última el instancia. fiscal ni siquiera hizo control de detención. No se hace eso. Llegó, ¿Me entiendes? Claro. Se Llamó le cita para al tribunal. comisaría nomás Quedaron y dio apercibidos. Ya, se le cita creo, al dio una tribunal. fecha. Apercibido, claro. Quedan apercibidos. apercibido y les van a dar la fecha de Ahora, De audiencia. audiencia, Sí. pero de Para formalización. de formalización que puede ser en 3 meses más. Puede ser en 3 meses más. sí, quiero claro, preguntar dependiendo del tribunal. quiero preguntar algo desde lo legal. Qué Porque vergüenza. dejamos zanjado, ¿no? Aquí hay una ¿Aló? cuestión que... Te estamos escuchando, Héctor, pero Sí, dígame. es que le estoy planteando algo al abogado. Dejamos planteado acá que es inexcusable no detenerse a ver qué pasó. Sí. Exacto. Más allá de las responsabilidades. O sea, no puede ser que si tú atropellas o participas ahora, te bajes a mirar y a preguntar qué pasó, ver cómo está, y si anda en un auto, llevarlo a la asistencia. Lo dejamos zanjado. Eso no corresponde, es reprochable desde todo tipo de vista. Ahora, sobre responsabilidades. Me da la sensación, es un paso que no se ve un sea el paso, no se ve un disco pare. Entendería yo que el que viene por la derecha tiene preferencia, que sería en este caso el auto. ¿Cómo se establece aquí? ¿Es derecho preferente del vehículo, A ver, del automóvil? lo primero que hay que efectivamente ver si existe algún tipo de sea el paso o pare en alguna de las esquinas. Pero da lo mismo eso cuando tú vas sin documentos. No, por supuesto. No, es que no, por supuesto, porque eso es lo que cambia Sí, la presunción. es que, ya, en este caso, doy- suponiendo que llegan con documentos, documento. etcétera, evidentemente ahí lo que hay que ver quién tenía el derecho preferente. El derecho preferente en una esquina donde no hay ningún tipo de señalización es del primero que llega, y sea hacia la derecha, como bien tú dices. Claro. Y en este caso también es bastante dubitable quién es el que tiene el derecho preferente, si te fijas, como que llegan al mismo tiempo.
Pero De hay hecho, yo diría que la bicicleta está un poquito más hay un adelante. paso peatones igual antes. Pero el ciclista no va por el paso peatón y está bien que no vaya por el paso peatón. Claro, pero en el fondo él Ay, debería mira, haberse Él se habría detenido en el paso de cebra. Se debería haber detenido en el paso peatones. Pero ahí. el paso, no, pero no se detiene en el paso Pero- de peatones, es que hay peatones. po. Sí, pero o sea, a Igual ver, tienes que disminuir la velocidad. Tiene que disminuir como la velocidad. Estoy de acuerdo contigo. Para Estoy mirar. de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa es que en general se procede como dice Iván. Iván era, Héctor, perdón, Héctor, Sí. en general, en este tipo de casos, van al cuartel, a la comisaría y los dejan libres siempre y luego Sí, con dependiendo- citación al tribunal. dependiendo de las en lesiones. general, pero a Casos nadie lo lesiones dejan en prisión preventiva. no, a ver, Monse, sí, pero te pueden dejar en el calabozo, digamos, hasta el día siguiente, hasta el control de detención. ¿Por qué? Sí. Porque ¿qué pasa si Héctor efectivamente su golpe hubiera sido un golpe, un TEC cerrado? Que no se da cuenta, Sí. puede llegar por sus medios y luego sufre efectivamente una descompensación y muere la persona. Por eso, efectivamente, ahí se toma la cautela, no es una medida cautelar de que la persona pase control de detención al día siguiente, porque la situación podría haber cambiado. Yo encuentro bastante extraño el actuar del fiscal teniendo estos antecedentes, más con la mentira, más con todas las agravantes que hay de no tener Ese es el documentos. tema de fondo. Acá se orquestó un plan para desviar la atención. Primero te atropellas, te vas a la casa, le cuentas a tu papá, el papá quizás puede arreglarla, qué sé yo, pero da lo mismo. Hay una intención de volver al lugar. Y decir, no, acá yo me hago responsable. ¿De qué? Si la responsable ha sido la otra hija. Y de no haber testigos, lo más probable es que esa orquesta, ese plan, hubiese funcionado. Porque acá lo que decía Héctor es súper relevante. Los mismos amigos, vecinos del sector hicieron el seguimiento del auto, sacaron la foto, mandaron rápidamente los videos. O sea, si eso no ocurre, el plan orquestado por esta familia Podría da haber resultado y eso hubiera cambiado la presunción de culpabilidad y ahí Ya, efectivamente y no es se una aminora todo. y no es un atenuante que ella finalmente, porque ella va al lugar donde ocurrió el accidente, El padre. El El padre. padre. pero dice que va con ella. En algún momento Sí. va con ella. Sí, él se devolvió con ella, Sí. diciendo que él es el que la atropelló a mi papá. Y finalmente, Cambiazo. y ahí, pero va con ella y finalmente ella en Sí. Carabineros dice que era la que estaba. Pero ante las pruebas, Monse. Sí, Lo descubrieron, lo pillaron. Después Ya. ella reconoció. Pero Después O sea, mi saliste pregunta, pillada. sí, mi pregunta, ¿ellos llegan al cuartel, a la comisaría voluntariamente? ¿Cómo? ¿Ellos van al cuartel o a la comisaría Carabineros No voluntariamente? llegaron ahí al lugar del accidente. Y ahí estaba Carabinero. Y ahí estaba Carabinero, pero Perfecto. mi papá ya se lo habían llevado vecinos porque, Que ahí él como le dice que digo, ella no conoció. paraba de sangrar. Héctor, ¿en esa esquina hay algún tipo de señalética? Yo en los videos que mandé y la foto, hay 2 pasos cebra gigantes porque hay una cancha Ya. en toda la esquina y los sábados juegan los niños infantiles. Paso cebra es lo único que hay. No hay ceda del paso, no hay discopare, no hay ni un otro tipo de señalización en esa esquina. No me atrevería a decir, pero Perfecto. como le digo, como estoy acá, pero es cerquita de mi casa donde vivimos. Oye, Héctor, perdón, y cuando llegan ahí el padre en el auto con la mujer al lado, que entendemos que tiene cerca de 40 años, y él dice, no, yo fui. Sí. Porque igual, ¿qué justificación da para decir, sabes qué? Sí, yo lo atropellé, pero hace rato, ahora vengo. ¿Dice algo? ¿Dice o no? Es que no me di cuenta. Sí. Porque entendiendo que se estaba echando la culpa, pero igual tiene que justificar que no haya sido inmediato. Sí. No, dijo que él se había asustado nomás, por eso se habían Y arrancado. después se le pasó el susto y Y volvió. volvió. Sí. ¿Sabes? Lo que sabes que estoy metida con este tema porque conozco muchos casos que están un rato en la comisaría, Sí, pero cuando no hay finalmente, lesiones graves. pero lo dejan suelto y lo citan a una Mira, formalización. A nosotros nos pasó... Imagínese Pero, los y- delitos que cometieron ellos. Claro. Papá, Acá en Pero Madrid. yo de un homicidio frustrado. ¿Cómo se calificó el tipo de lesiones de tu papá, Héctor? Salió después de las 10 de la noche del pabellón. Y, Mi mamá llegó a Coronel como a las 12 y tanto de la noche. y el parte policial dice lesiones graves. Es que eso se No sabe tengo después. idea porque como estoy acá, yo supuestamente mi hermana pasó por una denuncia, pero supuestamente el carabinero ya tenía todo eso. Ahí es como gato encerrado porque para mí es difícil, como estoy acá, pero Claro. yo, como le digo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo tengo que saber el parte, qué él lo hizo, por qué el fiscal los dejó libres, necesito saber todo eso. Y no estamos hablando de prisión preventiva, estamos hablando solamente que se les deje en ese día para que vayan a control de detención y un juez finalmente determina la libertad o no. Y los dejen cautelares. Acá lo que se hace es efectivamente procedimiento regular. A nosotros como familia nos pasó algo similar. A mi señora la chocan también en un accidente bastante grave, no quedó con lesiones de ningún tipo, más un dolor cervical. Y fue una niña
Y llega el papá después del accidente y le dice, por favor, no le friegues la vida, di que yo iba manejando. Mi señora me llama llorando, etcétera, yo le digo por ningún motivo, etcétera. Y tuvimos una guerra judicial bastante intensa por ¿Y ese la caso. niña no tenía...? No, la niña no tenía documentos, nada. Fue un accidente donde el auto quedó destrozado. Al final llegamos a un acuerdo económico porque había que reparar el auto, pero fue bastante terrible y es la misma situación. O sea, un papá, en este caso, bueno, estamos hablando igual que también la mujer era bastante mayor, tiene 40 años, entiendo, que trata de proteger a su hija que no tenía ¿Y documentos. eso no son eximentes como... Agravante. Aunque sea, hay una relación de madre, papá, hija en este caso? No, jamás te va a Puede eximir. estar mintiendo. Aquello. Es una mentira. O sea, es lo mismo que yo me cambiara contigo en el auto porque yo iba a exceso de velocidad, iba con alcohol. No, pero y digo, que, ya, que maneja pueden tú. esgrimir que no, que el amor, el padre... No, a su que hija. amor de padre. Me llama la atención una cosa de lo que nos relata Héctor respecto a la situación de su padre, que parece que todo se, entre comillas, solucionó para efectos de las autoridades muy rápido. A mí me tocó también hace muchos años atrás ser parte de una colisión donde yo termino chocando por detrás de un auto, por lo tanto, independientemente de todo lo que pasó antes, es mi responsabilidad. Claro. Entonces nos detenemos, nos vamos a un costado y nos obligan porque la mujer que conducía el otro vehículo pues, dijo que tenía una molestia en el cuello. Por lo tanto, hubo que hacer alcoholemia y todo. Y fue un trámite largo. Eterno, Estuvimos sí. horas y horas entre ir a la asistencia pública, que nos hicieron la alcoholemia, yo no había bebido, Constatación de lesiones. constatación de lesiones tanto a ella como a mí. Después terminamos en la comisaría hasta tarde. Mi auto había quedado lo suficientemente dañado. En la parte delantera no se podía mover. La grúa. O sea, un cacho que de verdad han sido 6 horas. Todo el cuento. Exactamente. Y aquí por lo que está diciendo Héctor, parece que esta cosa fue bastante express. Llama la atención. Y eso que estoy hablando de la otra ley, que ahora es más exigente. No, y donde hay lesiones que podrían haber sido mucho más graves y todavía no las sabemos, porque ¿qué pasa Claro. si hay una consecuencia neurológica, etcétera? Entonces, ahí hay que ver qué está efectivamente pasando por el fiscal. Bien, Héctor, ¿Qué han en dicho, aquello. Héctor, los Dígame. doctores respecto a la evolución de tu padre? Que también nos preocupa eso. ¿Aló? ¿Qué dicen los médicos respecto a la evolución de tu padre, Héctor? No tiene que seguir el hospitalizado, como ¿Ya? te digo, tiene una fractura en el cráneo. Fractura del cráneo, ya, pero está Sí, descuidado, ya. no, me imagino que no hay algún tipo de riesgo vital ni nada. No, ya está un poquito mejor, ¿cierto? Qué bueno. Y ayer despertó porque estaba sedado. Y como le digo, ayer mi hermana me llamó por cámara para yo poder verlo. Claro, no puede hablar todavía ni nada. Y ahí saqué ese pantallazo con los ojitos cerrados que le mandé a la niña que le da con ustedes, para la periodista. Y aquí, oye, yo tengo una última consulta, ¿y esto quién lo paga? La atención médica y todo el cuento. Bueno, todo lo tendría que ser responsable el causante del accidente, evidentemente. Pero Todo ahí va a eso tener que empezar a se perseguirlo. repite, exactamente. Bueno, Héctor, Gracias, Héctor. ¿Ah? Una consulta, ¿qué le decirle yo? Espero que con esto que están haciendo ustedes ayudándonos siempre haya salido esto al aire, ya el fiscal, ¿cierto?, tome conciencia y los carabineros, ¿cierto?, que hicieron el procedimiento también, ¿me entiendes? Porque yo igual nosotros necesitamos ayuda, mi papá está sin trabajo, había entrado hace poquito a trabajar y ahora quizás hasta cuándo va a estar sin trabajo, Claro. Claro. recuperándose, Todo lo que se deja de percibir. ¿me entiendes? Y eso quiero ver yo, ¿quién responde ahora? Sí, totalmente de acuerdo, Héctor, si ese es el tema también. Si el fondo Por eso, porque aquí... mi papá es una persona adulta, le faltan 2 años para pensionarse, lo cual había echado en enero a trabajar y llevaba 2 meses y algo trabajando. Por eso mi mamá, hoy día no todos los medios para ir a ¿Y no Conce, tiene derecho porque a, mi hermana a sola. pago de ¿Aló? licencias médicas? ¿Él no estaba trabajando de manera regular? Sí, estaba trabajando, había entrado hace poquito a trabajar. Por eso hoy día tuvo que ir mi hermana sola a Conce a verlo, porque no tenía para las dos para poder viajar. Ahí debiera, y también ahí es una averiguación que hay que hacer y un trámite, pero debiera tener derecho a su licencia médica contrato. pagada. Si es Que que él el contrato. estaba Cierto. contratado en el fondo. Entonces eso sería importante averiguar. Héctor, gracias por Puta, estar con no sé si nosotros. los ¿ah? pueden ayudar en ese tema, cómo poder hacerlo, una orientación, algo. Yo puedo hablar con Héctor después. No sé, Alberto que y pásenme el también dato y- la producción del programa, entonces hablo con los pone en Yo contacto había para... conversado con la señorita también que me comunicó a mí, ¿cierto? Sí, nuestra Sí. Yo productora. conversé con ella, sí, y le pedí un favor, si es que le podían hacer una lucatona a mi mamá. De todas maneras, Héctor, te Aquí lo contactamos por interno. Nuestra productora y Héctor van a Ok. estar conversando contigo para asesorarte. Así Muchas que un gracias. abrazo te mandamos desde aquí, desde el Buenos Días a Todos. y a tu padre también, por supuesto. 9:34 minutos. Vamos